Le encontraron en la Santa Bárbara, con una lámpara encendida en la mano. Berthollet y Monge llegaron a Francia tan andrajosos que parecían dos vagabundos. No habían podido cambiar su vestimenta desde que habían iniciado el viaje, y solo con dificultad Monge fue reconocido por su mujer. La amistad con Napoleón continuó invariable. Probablemente, Monge fue el único hombre en Francia que osó decir a Napoleón las verdades en los días de su máxima arrogancia. Cuando Napoleón se coronó emperador, los jóvenes de la Politécnica protestaron. Constituían el orgullo de Monge. Bien, monje, sus discípulos se han levantado contra mí, declarándose decididamente enemigos míos. Señor, replicó Monge, nos hemos esforzado mucho para hacerles republicanos. Dadles algún tiempo para que se hagan imperialistas. De todos modos, permitidme decir que habéis hecho un cambio demasiado rápido. Poco importó esto para la amistad de los dos hombres. En 1804, Napoleón demostró su aprecio por los méritos de Monge nombrándole conde de Pelouse. Por su parte, Monge aceptó satisfecho el honor y vistió su título a la usanza de la nobleza, olvidando que una vez votó por la abolición de todos los títulos. Y en pleno esplendor, llegamos al año 1812, en el que se esperaba alcanzar el día de la gloria. Cuando leyó el fatal Boletín 29, anunciando el desastre de los ejércitos franceses, Monge sufrió un ataque de apoplejía. Al recobrar el conocimiento dijo: «Hace un momento no sabía algo que ahora sé. Sé cómo moriré». Monge gozó de los favores hasta el momento final. Fourier fue mantenido en un plano inferior. A su vuelta de Egipto, Fourier fue nombrado, 2 de enero de 1802, prefecto del departamento de Isère, con el cuartel general en Grenoble. El distrito se hallaba políticamente alterado. La primera tarea de Fourier debía ser restablecer el orden. Encontró una furiosa oposición que venció de una manera muy notable. Mientras estuvo en Egipto, Fourier había tomado parte activa en la dirección de las investigaciones arqueológicas del instituto. Los buenos ciudadanos de Grenoble quedaron conmovidos por la importancia que para la religión tenían algunos de los descubrimientos del instituto. En efecto, la gran antigüedad atribuida a los más antiguos monumentos estaba en conflicto con la cronología de la Biblia. Sin embargo, quedaron muy satisfechos y se encariñaron con Fourier cuando, como consecuencia de nuevas investigaciones arqueológicas en las regiones vecinas, desenterró un santo de su propia familia, el bendito Pierre Fourier, su tío abuelo, que fue santificado por haber fundado una orden religiosa. Al haber restablecido su autoridad, Fourier pudo cumplir una obra amplia y útil. Drenó las marismas, extirpó el paludismo y puede decirse que sacó a su distrito de las tinieblas medievales en que se encontraba. Estando en Grenoble, Fourier compuso la inmortal Teoria analytique de la chaleur, teoría analítica del calor, que constituye un jalón en la física matemática. Su primera memoria sobre la conducción del calor fue redactada en 1807. Ofrecía tantas perspectivas que la Academia alentó a Fourier para que la continuase, acordando que la teoría matemática del calor fuese el problema para el Gran Premio en 1812. Fourier ganó el premio, no sin que fuera objeto de críticas que le molestaron profundamente, pero que fueron bien toleradas. Laplace, Lagrange y Legendre fueron los árbitros. Aunque admitían la novedad e importancia de la obra de Fourier, señalaron que el tratamiento matemático era falso y que dejaba mucho que desear en cuanto a su rigor. Lagrange mismo descubrió casos especiales del teorema principal de Fourier, pero desistió de continuar ante las dificultades que preveía. Estas dificultades eran de tal naturaleza que probablemente hubiera sido imposible su eliminación en aquella época. Ha tenido que transcurrir más de un siglo antes de que pudieran ser resueltas satisfactoriamente. Es interesante observar, de pasada, que esta disputa es un ejemplo típico de la diferencia radical entre los matemáticos puros y los físicos matemáticos. La única arma de que disponen los matemáticos puros es la demostración neta y rígida, y a no ser que el teorema aceptado pueda responder a las más grandes críticas de que su época es capaz, los matemáticos puros poco uso harán de él. El matemático aplicado y el físico matemático, por otra parte, rara vez son tan optimistas que se imaginen que la complejidad infinita del universo físico puede explicarse completamente por una teoría matemática
suficientemente sencilla para ser comprendida por los seres humanos. Tampoco lamentan mucho que la concepción bella, o absurda, de Airy del universo, como una especie de sistema de ecuaciones diferenciales interminable que se resuelve por sí mismo, haya resultado una ilusión originada por el fanatismo matemático y el determinismo newtoniano. Tienen alguna cosa más real a que recurrir, el universo físico por sí mismo. Pueden experimentar y comprobar las deducciones de su matemática imperfecta frente al veredicto de la experiencia, lo cual, por la naturaleza de la matemática, es imposible para un matemático puro. Si sus predicciones matemáticas no son confirmadas por la experimentación, no vuelve la espalda, como un matemático hace, a las pruebas físicas, sino que arroja su herramienta matemática y busca otra mejor. Esta indiferencia de los hombres de ciencia por la matemática por sí misma es tan irritante para un tipo de matemático puro como la omisión de una dudosa tilde es para otro tipo de pedantes. La consecuencia es que pocos son los matemáticos puros que han hecho alguna contribución significativa para la ciencia, aparte, como es natural, de inventar muchas de las herramientas que los hombres de ciencia encuentran útiles, quizá indispensables. Y lo curioso es que los verdaderos puristas que objetan las proezas imaginativas audaces de los hombres de ciencia son los que más insisten en que su matemática, contrariamente a la difundida creencia, no es en modo alguno una cuestión de exactitud meticulosa, sino tan imaginativa y creadora, y algunas veces tan libre de cadenas, como puede serlo la poesía o la música. En ocasiones, los físicos combaten a los matemáticos con sus propias armas. Así, ignorando la evidente falta de rigor de la teoría analítica del calor de Fourier, Lord Kelvin la calificó como un gran poema matemático. Como ya ha sido dicho, los principales progresos de Fourier tuvieron lugar en la dirección de los problemas de valor límite, explicado en el capítulo sobre Newton, el ajuste de las soluciones de ecuaciones diferenciales para prescribir las condiciones iniciales, probablemente el problema central de la física matemática. Desde que Fourier aplicó este método a la teoría matemática de la conducción del calor, numerosos hombres de talento han ido, durante un siglo, más allá de lo que el propio autor podría haber soñado, pero el paso dado por él fue decisivo. Una o dos de las cosas que resolvió son suficientemente sencillas para poderlas explicar en este lugar. En álgebra, aprendemos a trazar las gráficas de ecuaciones algebraicas sencillas, y pronto observamos que las curvas trazadas, si se continúan suficientemente, no se interrumpen repentinamente y terminan. ¿Qué clase de ecuación resultaría de una gráfica formada por un segmento de recta, longitud finita, terminada en ambos extremos, repetida infinitamente como en la figura? Tales gráficas, formadas por partes desunidas, de líneas rectas o curvas, aparecen frecuentemente en física, por ejemplo en las teorías del calor, del sonido y del movimiento de los fluidos. Puede demostrarse que es imposible representarlas por expresiones matemáticas finitas, cerradas. Una infinidad de términos se presentan en sus ecuaciones. El teorema de Fourier proporciona un medio para representar e investigar tales gráficas matemáticamente. Expresa, dentro de ciertas limitaciones, una función continua dada dentro de un cierto intervalo, o con solo un número finito de discontinuidades en el intervalo, y teniendo en el intervalo solo un número finito de puntos de discontinuidad, como una infinita suma de senos o cosenos o de ambos. Esto es solo una tosca descripción. Habiendo mencionado las funciones de los senos y los cosenos, recordaremos su propiedad más importante, la periodicidad. Supongamos que el radio de la circunferencia en la figura sea la unidad de longitud. Trazamos desde el centro o ejes rectangulares, como en la geometría cartesiana, haciendo que AB sea igual a 2p unidades de longitud. Así, AB es igual en longitud a la circunferencia, puesto que el radio es L. Supongamos que el punto P parte de A y describe la circunferencia en el sentido de la flecha. Trazamos PN perpendicular a OA. Entonces, para cualquier posición de P, la longitud de NP se llama el seno del ángulo AOP, y ON, el coseno del mismo ángulo. NP y ON tienen sus signos como en la geometría cartesiano. NP es positivo por encima de OA, negativo por debajo. ON es positivo a la derecha de OC, negativo a su izquierda. Para cualquier posición de P, la longitud de NP se llama el seno del ángulo AOP, y ON, el coseno del mismo ángulo. NP y ON tienen sus signos como en la geometría cartesiano. NP es positivo por encima de OA, negativo por debajo. ON es positivo a la derecha de OC, negativo a su izquierda.
el ángulo AOP será la misma fracción de 4 ángulos rectos, 360 como el arco AP es de toda la circunferencia. Por tanto, podemos medir estos ángulos AOP marcando a lo largo de AB las fracciones de 2n, que corresponden a los arcos AP. Así, cuando P está en C, ha sido recorrido 3/4 de la circunferencia completa. De aquí que al ángulo AOC corresponda el punto K, a 1/4 de AB desde A. En cada uno de los puntos de AB, trazamos una perpendicular igual en longitud al seno del ángulo correspondiente, por encima o por debajo de AB, según que el seno sea positivo o negativo. Los extremos de estos segmentos perpendiculares que no estén sobre AB determinan una curva continua, la curva del seno. Cuando P vuelve a A y comienza a recorrer de nuevo la circunferencia, la curva se repite más allá de B, y así indefinidamente. Si P se mueve en sentido opuesto, la curva queda a la izquierda. Después de un intervalo de 3P, la curva se repite. El seno de un ángulo, aquí A o P, es una función periódica, siendo el período 2P. Para la palabra seno, se emplea la abreviatura sen, y si X es un cierto ángulo, la ecuación expresa el hecho de que sen X es una función de X que tiene el período 2P. Se ve fácilmente que, si toda la curva de la figura se desplaza a la izquierda, una distancia igual a AK, representará gráficamente el coseno de AOP, y como antes, es el examen de la figura, muestra que sen 2 Ires cumple el periodo completo con doble rapidez que sen X, y de aquí que la gráfica para un periodo completo tendrá la mitad de la longitud que cuando se trata de seno X. Análogamente, sen 3 Ires requerirá solo 2P pues 3 para su periodo completo, y así sucesivamente. Lo mismo puede decirse para cos X, cos 2Y, cos 3Y es. El principal resultado matemático de Fourier se puede explicar ahora en breves líneas. Dentro de las limitaciones ya mencionadas, en relación con las gráficas interrumpidas, cualquier función que tenga una gráfica bien terminada puede ser representada por una ecuación del tipo donde los puntos indican que las dos series continúan indefinidamente según la regla mencionada y los coeficientes A0, A1, A2, B1, B2 son determinables cuando una función dada y de X es conocida. En otras palabras, una función dada de X, es decir, fx, se puede desarrollar en una serie del tipo antes mencionado, una serie trigonométrica o de Fourier. Repetiremos que todo esto es exacto tan solo con ciertas restricciones, que por fortuna no son de mucha importancia en la física matemática. Las excepciones son casos que tienen escasa o nula significación física. Una vez más, Fourier fue el primero que abordó el problema de valor límite. Los ejemplos de tales problemas mencionados en el capítulo sobre Newton se resuelven por el método de Fourier. En cualquier problema es preciso encontrar los coeficientes A0, A1, A2, B0, B1, B2, en una forma adaptable al cálculo. El análisis de Fourier permite esto. El concepto de periodicidad simple, descrito antes, es de evidente importancia para los fenómenos naturales, las mareas, las fases de la luna, las estaciones y otros muchos fenómenos familiares son de carácter periódico. Algunas veces un fenómeno periódico, por ejemplo, la periodicidad de las manchas del Sol, puede ser estudiado por la superposición de cierto número de gráficas de periodicidad simple. El estudio de esas situaciones puede entonces ser simplificarte, analizando los fenómenos periódicos individuales, de los cuales el original es el resultante. El proceso es matemáticamente el mismo que el análisis de un sonido musical en sus armónicas fundamental y sucesivas. Para una primera grosera aproximación a la cualidad del sonido, solo se considera la fundamental. La superposición de solo algunas armónicas basta de ordinario para producir un sonido que no se distingue del ideal, en el cual hay una infinidad de armónicas. Lo mismo puede decirse para el fenómeno abordado por el análisis armónico o de Fourier. Se han hecho algunos ensayos para descubrir largos periodos, los fundamentales, en la repetición de los terremotos y de las precipitaciones de lluvias anuales. El concepto de periodicidad simple es tan importante en la matemática pura como en la aplicada.
y veremos que es generalizable a la periodicidad múltiple, en relación con las funciones elípticas y otras, etc., que a su vez actúan sobre la matemática aplicada. Perfectamente consciente de que había realizado algo de una gran importancia, Fourier no prestó atención a las críticas. Ellos tendrían razón, él estaría equivocado, pero había hecho lo suficiente para tener derecho a independizarse. Cuando la obra comenzada en 1807 fue completada y reunida en el Tratado sobre la conducción de calor en 1822, pudo verse que el obstinado Fourier no había cambiado una sola palabra de su exposición original, obedeciendo a la segunda parte del consejo que da Francis Galton a todos los autores: no ofenderse jamás por la crítica y nunca contestarla. El resentimiento de Fourier fue racionalizado en ataques a la matemática pura, atendiendo a lo que le interesaba y sin incurrir en confusiones en la física matemática. Todo marchaba bien en Francia, y la obra de Fourier iba desenvolviéndose cuando Napoleón, habiendo escapado de la isla de Elba, desembarcó en la costa francesa el 10 de marzo de 1815. Nuevos dolores de cabeza esperaban a los veteranos. Fourier estaba en Grenoble en aquella época, y temiendo que el populacho volviera a caer en la borrachera al dar la bienvenida a Napoleón, se apresuró a marchar a Lyon para informar a los Borbones de lo que sucedía. Estos, con su normal estupidez, se negaron a creerle. Al regresar, Fourier supo que Grenoble había capitulado. El matemático fue tomado prisionero y llevado ante Napoleón en Bourgoin. Se enfrentó con su antiguo comandante, que había conocido muy bien en Egipto y del cual había aprendido a desconfiar con su cabeza, aunque no con su corazón. Napoleón se inclinaba sobre el mapa, con un compás en la mano. Le miró. Bien, señor prefecto, ¿me habéis declarado la guerra? Señor, balbuceó Fourier, mis juramentos constituyen un deber. ¿Un deber decís? ¿No veis que nadie en el país participa de vuestra opinión? No os imaginaréis que vuestro plan de campaña me atemoriza. Tan solo sufro al ver entre mis adversarios a un egipcio que ha comido a mi lado el pan del vivac, un viejo amigo. ¿Cómo, señor Fourier, habéis podido olvidar que me debéis lo que sois? Lo que Fourier recordaba era que Napoleón le había abandonado en Egipto, aunque no se atreviera a expresarle en bien de la seguridad de su cabeza. ¿Qué pensáis de mi plan? Señor, creo que fracasaréis. Encontraréis un fanático en vuestro camino y todo marchará mal. Bah, nadie está en favor de los Borbones, ni siquiera los fanáticos. Habréis leído que me han colocado fuera de la ley. Yo seré más indulgente. Me contentaré con expulsarles de las Tullerías. La Segunda Restauración encontró a Fourier en París, haciendo toda clase de esfuerzo para poder vivir. Pero antes de que muriera de hambre, los antiguos amigos se apiadaron de él y lo nombraron director de la Oficina de Estadística en el Sena. La Academia intentó elegirle miembro en 1816, pero los Borbones ordenaron que ningún amigo de su antiguo perseguido pudiera recibir honores. Sin embargo, la Academia eligió a Fourier al año siguiente. Esta acción de los Borbones contra Fourier podrá parecer mezquina, pero al lado de lo que hicieron con el pobre anciano monje, fue principesca. Noblesse obliga. Los últimos años de Fourier se evaporaron en nubes de charla. Como secretario permanente de la Academia, siempre le era posible encontrar oyentes y se transformó en un sujeto insufrible. En lugar de continuar su obra científica, entretenía a su auditorio con promesas jactanciosas acerca de lo que iba a hacer. Sin embargo, ya había hecho mucho por el progreso de la ciencia, y si algún ser humano merece la inmortalidad, Fourier es uno de ellos. No tenía necesidad de sus jactancias finales. La permanencia de Fourier en Egipto fue causa de una curiosa costumbre que aceleró su muerte. Creía que el calor del desierto era la condición ideal para la salud. Además de fajarse como si fuera una momia, vivía en habitaciones que, según decían sus amigos, eran más cálidas que el infierno y el desierto del Sahara combinados. Murió de una enfermedad al corazón, algunos dicen que un aneurisma, el 16 de mayo de 1830, a los 63 años.
Fourier pertenece en esa selecta serie de matemáticos, cuya obra es tan fundamental que sus nombres van siempre acompañados de adjetivos en todas las lenguas civilizadas. La declinación de Monge fue más lenta y más cruel. Después de la primera restauración, Napoleón se sentía amargado y rencoroso al contemplar cómo su poder se desvanecía. Al volver al trono, Napoleón sintió el deseo de descargar su fusta sobre las cabezas de los ingratos, pero Monge, plebeyo bueno y anciano, como era, le aconsejó clemencia y sentido común. Napoleón podía encontrarse algún día con la espalda contra la pared, y quizás se vería obligado a recurrir al apoyo de los ingratos. Prudentemente, Napoleón atemperó la injusticia con la paciencia, y ello se debió sin duda a Monge. Después de que Napoleón huyó de Waterloo, dejando que sus tropas se las arreglaran como mejor pudieran, volvió a París. La devoción de Fourier se enfrió, y la de Mons persistió. Se cuenta como último sueño de Napoleón su pretensión de conquistar América. Según Mons, sus móviles serían más elevados, increíblemente más elevados. Rodeado de enemigos, y ante el triste pensamiento de verse forzado a abandonar sus empresas en Europa, Napoleón dirigió sus ojos de águila hacia Occidente, y con su mirada recorrió América, desde Alaska al Cabo de Hornos. El demonio harto de carne se vuelve fraile, y Napoleón pensó en recurrir a las ciencias, en su nuevo camino. Sería un segundo Alejandro Humboldt, pero infinitamente más grande, declaraba ambiciosamente. Deseo, confesaba a Monge, hacer en esta nueva carrera obras y descubrimientos dignos de mí. ¿Cuáles serían las obras dignas de un Napoleón? El águila caída completaba su sueño. Necesito un compañero, admitía, para hacer progresar el estado presente de las ciencias. Atravesaremos todo el continente desde Canadá a Cabo de Hornos, y en este inmenso viaje estudiaremos todos esos prodigiosos fenómenos de la física terrestre sobre los cuales el mundo científico no ha pronunciado su veredicto. ¿Paranoia? Señor, exclamó Monge, quien por entonces tenía 67 años. Ya he encontrado a vuestro colaborador. Os acompañaré. Sois demasiado viejo, Monge. Necesito un hombre más joven. Monge se dedicó a encontrar un hombre más joven. Pensó en el vehemente Arago como compañero ideal para los viajes de su enérgico señor. Pero Arago, a pesar de toda su elocuente retórica sobre lo gloriosa que es la gloria, aprendió su lección. Un general que abandona sus tropas, como Napoleón había hecho en Waterloo, no era el conductor que pudiera ser seguido, ni siquiera en la rica América. Nuevas negociaciones fueron bruscamente detenidas por los británicos. A mediados de octubre, Napoleón exploraba Santa Helena. El tesoro que había reunido para la conquista de América encontró bolsillos algo más profundos que los de los hombres de ciencia, y no surgió un instituto americano en las orillas del Mississippi o del Amazonas que recordara su fantástica excursión al Nilo. Habiendo gozado del pan del imperialismo, Monge ahora gustaba la sal. Sus antecedentes como revolucionario y favorito del presuntuoso Corso dieron lugar a que su cabeza fuera apetecida por los Borbones, y Monge hubo de marchar de un rincón a otro para poder conservar la vida. La ruindad humana se manifiesta en el tratamiento acordado a Monge por los santificados Borbones, que despojaron al anciano de su último honor, que en modo alguno se debía a la generosidad de Napoleón. En 1816, los Borbones ordenaron que Monge fuera expulsado de la academia. Los académicos, temerosos como conejos, obedecieron. La ruindad de los Borbones llegó hasta un increíble extremo el día de la muerte de Monge. Como era de prever, su muerte tuvo lugar en un prolongado estupor después de un ataque. Los jóvenes de la Politécnica, a quienes Monge protegió de la interferencia dominante de Napoleón, eran el orgullo del anciano, que, a su vez, constituía el ídolo de los jóvenes. Cuando Monge murió el 28 de julio de 1818, los alumnos de la Politécnica pidieron el permiso para asistir al sepelio. El rey lo negó. Bien disciplinados, los jóvenes estudiantes obedecieron la orden, pero tenían más recursos o más valor que los tímidos académicos. La orden del rey se refería solo al entierro. Al día siguiente, reunido el claustro de la Politécnica, acudió al cementerio para depositar una corona sobre la tumba de su maestro y amigo Gaspard Monge.